11 de abril de 2018, tiempo para el tramo largo de Ye aquí en Es Asturias Televisión. Una jornada esta en la que, a la hora de comenzar, bueno, pues estamos hartos ya un poquito del tema catalán, del tema Puigdemont, del tema Cifuentes, del tema presupuestos, de todos estos temas que copan los titulares de los periódicos y las horas y horas de informativos. Vamos a hablar a continuación de una pequeña historia para la humanidad, pero gran historia para sus protagonistas. De una historia trágica, pero con final afortunadamente feliz. Ocurrió en Sudáfrica, muy lejos de España, pero según está el mundo y según está la gente, podría haber ocurrido en cualquier punto de nuestra nación. Vamos a ver una imagen a continuación y paso a contarles. En Sudáfrica aún no se sale el estupor por la foto de una recién nacida que hace una semana fue encontrada gracias a un perro en una alcantarilla llena de hormigas rojas en la ciudad de Port Elizabeth, en Sudáfrica. La imagen cruda, como ven, la sacó un hombre que gracias a su fuerza se convirtió en su salvador. Charman Kibi, de 63 años, salió a dar un paseo temprano por la mañana con su perro cuando el animal de repente comenzó a ladrar en un conducto de drenaje en la cuneta. Kibi escuchó un ruido y pensó que era un gato maullando, pero cuando se puso de rodillas se dio cuenta de que podía oír a un bebé llorando desde lo profundo del desagüe. Estaba desnuda, con el cordón umbilical, en un sumidero de 2 metros de profundidad infestado de hormigas rojas. El frío, el agua de lluvia y las picaduras de esos insectos eran un combo mortal para el bebé que había nacido 2 días antes, pero afortunadamente ganó la vida. El bebé llegó al hospital con una infección respiratoria grave y tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Aún continúa en la incubadora, pero ya respira por sí misma. Bueno, habrá quien diga que estas historias trágicas se repiten desde que el mundo es mundo, bebés abandonados, aquellos que sus padres, bueno, por la razón que sea, deciden no tenerlos consigo. Sin embargo, en este caso, bueno, pues la vida se abrió paso y es sin duda un rayo de esperanza ante lo que puede que esté a punto de ocurrir en otro lugar muy alejado de España, en Siria, donde hay tormentas, vientos y tambores de guerra. Vamos a comenzar ya con el programa de hoy. Bueno, continuamos en el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de comunicar o de cómo conseguir comunicarnos. Bueno, pues sin duda Internet es una de las formas más comunes que utilizamos actualmente para comunicarnos, bueno, con personas tanto muy cercanas como muy lejanas. Mándame un correo electrónico, míramelo por Internet. Bueno, son frases que utilizamos prácticamente a diario. Sin embargo, el acceso a Internet no es igual para todas las personas según el lugar en el que vivan. Por eso, a muchas de ellas hay que conectarlas por vía satelital, por medio de satélites. Para hablar de este tema se encuentran esta noche con nosotros y paso a presentárselos 2 personas que saben y mucho de este tema. Aquilino Antuña, fundador de Quantis Grupo Eurona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y frente a él, Ignacio Sanchís, director de negocio de Ispasat. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, se encuentran ustedes durante estos días en Asturias, bueno, pues presentando la conectividad vía satélite. A día de hoy, sin satélite, ¿qué nivel y qué estado presenta Asturias en cuanto a conectividad de Internet? Bueno, pues mira, los números siempre son matizables y siempre en función de la fuente varían, pero yo creo que hay cierto consenso en que hay aproximadamente 190.000 personas, una población aquí en Asturias, en el Principado, de 190.000 personas, que no tienen conexiones de 30 megabits por segundo y unos 180.000 que no llegan ni siquiera a 10 megabits por segundo, ¿no? Con lo cual, si divides entre 2,5 o 3, te dará un poco el número de hogares que tienen dificultad para tener acceso a Internet en el siglo XXI. Claro. ¿Cuál es la conectividad que podemos considerar idónea para decir, oye, no, estoy bien conectado, esto no se cae cada poco, no abro una página y tarda 1 hora en abrir? Bueno, a ver, yo creo que cada lugar tiene su solución, ¿no? Yo creo que
hay un mix de soluciones que son las que resuelven el problema de la conectividad. Si estás en Oviedo capital, pues hay fibra óptica de múltiples operadores, en algunas zonas tienes 4G, y el satélite lo que hace es garantizar el 100% de la cobertura y complementar todas esas zonas que ya están servidas por otros operadores y que realmente ahora mismo no tienen ningún tipo de solución. Nosotros vamos a zonas, a pueblos de 50, 100 habitantes, explotaciones ganaderas o agrícolas, donde realmente a veces no hay ni cobertura de telefonía móvil. O sea, no hay ninguna solución idónea. Quiere decir, cada una responde y resuelve un problema en una determinada zona. ¿La orografía asturiana hace que sea especialmente útil esta tecnología satelital? Sí, yo creo que hay dos aspectos o dos criterios fundamentales que afectan a la rentabilidad, a la viabilidad económica y a la sostenibilidad de los despliegues de otras infraestructuras terrestres como la fibra o el cable. Uno es la densidad demográfica, es decir, cuando vas a poblaciones muy pequeñas con población muy dispersa, pues es menos viable hacer ese tipo de infraestructuras, y la otra claramente es la orografía. No es lo mismo hacer un tendido de fibra en una llanura que hacerlo cruzando montañas, ríos, etcétera. Entonces, esos dos factores suelen limitar el alcance que tienen las tecnologías terrestres. Entonces, allí donde es más complicado, donde es más costoso, es donde tiene más sentido utilizar la tecnología satelital, que no requiere, cuya instalación es muy sencilla y que está disponible en todos los sitios, tiene una cobertura absolutamente universal. Claro. ¿Es Asturias la región más complicada para el tema por el tema de orografía que decíamos? ¿O las hay más aún? Bueno, quizá orográficamente, si no la más complicada, es una de las más complicadas, pero yo te decía, por ejemplo, antes que el criterio de la demografía también es relevante, y entonces pues diría que probablemente Castilla y León, Galicia también tienen muchísimos pequeños núcleos de población. Entonces, bueno, yo creo que en general, si tomamos toda España, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier provincia, vamos a encontrar zonas que son susceptibles de ser conectadas por satélite, porque las otras tecnologías o no llegan o llegan en condiciones muy precarias. ¿Esto ya se ha hecho en otros países? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Si es que lo han aplicado? Sí, vamos a ver. El satélite es una solución universal, ¿no? Es más, en muchos países emergentes es la única solución. Si te vas a algunas zonas de Latinoamérica o incluso en África, allí no hay ni fibra ni infraestructuras terrestres convencionales, con lo cual es el satélite la solución. Pero centrándonos en Europa, sí. Quiero decir, Europa y Estados Unidos, digamos, por hablar un poco de las zonas más evolucionadas. De hecho, Estados Unidos es el mayor consumidor de acceso a Internet por satélite del mundo, con más de 2 millones de conexiones ahora mismo, ¿no? También es cierto que en Estados Unidos hay una gran dispersión, granjas, viviendas unifamiliares. Pero, por ejemplo, Francia tiene más de 100.000 conexiones activas, Inglaterra también lo usa intensivamente. Aquí en España tendremos unas 30.000 conexiones ahora mismo activas de acceso a Internet por satélite, pero tenemos todavía un gran recorrido. Fíjate los números que antes yo te mencionaba solo para Asturias y multiplica eso para España. Quiero decir, sí, hay un gran recorrido, se está usando, es una tecnología aprobada. Lo que ocurre es que lo que presentamos hoy aquí en Asturias es pues esta alianza que hacemos Hispasat y Eurona con estos nuevos satélites, que yo creo que rompemos un poco la tendencia del satélite y sacamos unos nuevos productos con unas nuevas velocidades y unas nuevas calidades de servicio distintas, incluso mejores de las que ahora mismo se están ofreciendo en otras partes de la Unión Europea. ¿Hay demanda entre estos núcleos rurales que ahora mismo no tienen servicio? Es decir, ¿ellos demandan poder conectarse? Sí, yo creo que la demanda la necesidad de conectarse a Internet, tú lo comentabas al principio, tanto para el desarrollo laboral, profesional, pensemos en todos, porque estamos hablando de hogares, pero también pensemos en todos los pequeños negocios que hay en estas zonas, pero también la necesidad de conectarse para vivir conectado, para hacer una búsqueda, para hacer todas esas cosas cotidianas que hacemos en el día a día, de comprar una entrada, de buscar información. Entonces, yo creo que la demanda existe. Es verdad que con lo que nos encontramos es con cierto desconocimiento de la solución satelital como una solución
que puede atender a esa demanda y a veces quizá con un cierto prejuicio en el sentido de que el acceso a Internet por satélite es una solución de peor calidad, que puede ser más caro, y eso puede que fuese una realidad en el pasado. Es verdad que llegaba donde no llegaba otra cosa, en otras condiciones, pero que es un poco lo que estaba diciendo Aquilino. Ahora hemos puesto en Hispasat, hemos lanzado satélites con unas capacidades muy diferenciales que utilizan avances tecnológicos y que permiten dar el servicio en condiciones ahora mucho más competitivas, que permiten ofrecer productos comparables a las otras tecnologías y también por un nivel de precio similar. Claro, precisamente de precio vamos a hablar. ¿El coste de implantación es alto? No, precisamente esta es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Quiere decir que no tienes que hacer grandes despliegues de fibra óptica, kilómetros, para llegar a un pueblo que tiene 25 habitantes, o redes de radioenlaces o cualquier otro tipo de tecnología, sino que resuelves el problema de un hogar determinado con una pequeña inversión, por debajo de los 400-500 euros, que es la antena, la instalación, que además ahora mismo existe una ayuda por parte del Gobierno de España para eliminar esa diferencia, esa barrera, ¿no? Si una persona de Oviedo o de Gijón quiere tener acceso a Internet, no tiene que pagar 400-500 euros. Pues se trata de que una persona que vive en una zona más rural tampoco tenga. El Gobierno de España ha sacado estas ayudas y esto nos ha permitido, entre otras cosas, poder ofrecer este servicio sin ninguna cuota de alta, por 0 euros, igual que si uno viviera en una zona urbana, y por un precio mensual muy razonable. Estamos arrancando con servicios en 29 euros al mes. Es decir, no hay ya una razón para que alguien no tenga acceso a Internet, viva donde viva. Es decir, el precio mensual es razonable y no hay un coste inicial, no hay una diferencia. Bueno, cuando hablamos de satélites, a muchas personas, sobre todo quizás a las de mayor edad, bueno, pues esto les pueda sonar un poquito a ciencia ficción. Hablas de satélites y muchos se les viene a la mente Yuri Gagarin y todos estos pioneros del espacio. Bueno, características del satélite que prestaría o que presta este servicio. Bueno, lo primero es decir que las telecomunicaciones por satélite existen desde hace muchísimas décadas. Y hay muchos servicios que igual la gente no es consciente que está usando, pero parte de la televisión que vemos, incluso aunque no sea recibida vía satélite en el hogar, ha sido distribuida o transmitida previamente por satélite. Parte de los enlaces transatlánticos o transoceánicos están soportados por satélite. O sea, quizás son unas comunicaciones menos visibles, pero que existen desde hace mucho tiempo. Lo que sí que es verdad es que la tecnología que usamos los satélites ha ido evolucionando. Y en particular ha habido algunos avances, no me quiero poner muy técnico, pero que han sumado para que ahora podamos ofrecer este tipo de servicio en condiciones mucho más competitivas. Entre otras cosas, estamos utilizando unas bandas de frecuencia nuevas, distintas, la banda Ka. Utilizamos antes, normalmente los satélites tradicionales tienen unas coberturas de prácticamente un continente entero o incluso más, y en este caso estamos haciendo haces de cobertura más pequeños, un poco al estilo de las redes móviles, las redes celulares, que nos permiten concentrar la potencia y reutilizar. Entonces, eso ha redundado en que los servicios que se pueden ofrecer con estos nuevos satélites son de mucha más capacidad y por un costo muy inferior. Nosotros, en concreto, en Hispasat hemos lanzado 2 satélites, uno el año pasado y otro hace pocas semanas, que incluyen capacidad de estas características, diseñada ya con estas características sobre España, Portugal y también Marruecos, y hemos llegado a un acuerdo con Eurona, que va a explotar toda esta capacidad y a prestar servicios que ya incorporan todos estos avances tecnológicos. Claro, entiendo que estos avances tecnológicos son imparables, son constantes y según se vayan produciendo, el servicio repercute en el usuario. Claro. Hoy presentamos servicios de 30 megabits por segundo. Nos gustaría que en 2 o 3 años estemos hablando de servicios de 50 o de 100 megabits por segundo. O sea que están llegando nuevas tecnologías, satélites en órbitas más bajas que eliminan de alguna forma uno de los problemas que tenemos, que es la latencia, porque el satélite está muy lejos. Entre ir y volver la información, pues toma prácticamente medio segundo.
Pero por supuesto, esto no es el final de nada, no es que hemos llegado aquí y ahora damos 30 megas por segundo. Estamos muy ilusionados porque ya con los nuevos satélites que están lanzando hemos subido a 30 megas por segundo. Necesitamos una pequeña mejora tecnológica y en eficiencia y en precio, y nos iremos a 50 y a 100 megabits por segundo. Y eso significará que el mercado crecerá, porque a medida que tú puedes dar velocidades más altas, esto de si no hay nada uso satélite, pero si hay algo uso ese algo, puede ser que con velocidades de 50 o 100 megabits por segundo empieza a ser muy interesante usar el satélite en vez de a lo mejor el 3G o el 4G, ¿no? Claro. Por otra parte, no sé en otras regiones, por ejemplo en Asturias, el gran problema que presentan los núcleos rurales alejados de ese triángulo central, Oviedo, Gijón, Avilés, es el tema demográfico, con una población tremendamente envejecida. Los jóvenes abandonan los núcleos rurales, se trasladan a las ciudades, y quienes se quedan en el campo, no hay ese relevo generacional. ¿Cómo transmitir a esta gente ya de una edad? Bueno, pues, oye, sería bueno que usted estuviera conectado a Internet, le puede prestar estos servicios. Es decir, ¿es difícil hacer ese apostolado entre la gente ya de una edad que se queda en el campo? No, lo que iba a decir, casi dejo a Quirino que conteste a esa pregunta, pero que iba a decir que este tipo de población también tiene una todo el demanda, derecho del mundo, por supuesto. Por supuesto tiene el derecho, tiene la necesidad de comunicarse con sus seres queridos, sí, por supuesto. Pero es que incluso además tiene necesidades específicas. Por ejemplo, pensad en todas las aplicaciones de teleasistencia. Oiga, es que si tengo algún accidente en casa, tengo que tener algún tipo de tecnología de conexión con el exterior que me permita conectarme de una forma muy fácil y pedir ayuda. Entonces, pensemos que hay necesidades específicas también de las poblaciones mayores y que hacen muy necesario el acceso a Internet. Dicho esto, supongo que llegar a este tipo de población es más complicado, sí, eso lo veis vosotros más en primera mano. A ver, las personas mayores son mayores, ¿no? Pero fueron ingenieros o fueron médicos o fueron... Y el otro día tuve la suerte de asistir a una conferencia que se titulaba La vida de los 100 años, ¿no? Sí. En la que un poco la tesis es muy interesante, era 1 de cada 2 personas que ahora tienen 50 años van a llegar a 90, más o menos, y los jóvenes acabarán llegando a 100 años. Y nosotros nos han formado desde que teníamos 4 años para ser productivos, ¿no? Desde los 25 años, para esos 30 años, ¿no? Sí. Hasta los 65, 67, y nadie nos ha formado para ese otro bloque de 30 años que hay ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la gente mayor, los que vamos a ser mayores dentro de unos años, vamos a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas que no hemos podido hacer nunca. Y la gente que hoy es mayor, nosotros tenemos algunas experiencias estupendas en el uso del acceso a Internet, porque ellos encuentran su forma de usar Internet, igual que los jóvenes, pues bueno, ya el correo electrónico les queda un poco desfasado, necesitan inmediatez, necesitan WhatsApp. Ya no, el correo electrónico es algo que para nosotros fue una auténtica revolución, pasar de los faxes al correo electrónico, pero ellos ya no. Bueno, nosotros hemos puesto en unos 200 hogares conexiones de acceso a Internet en entornos rurales. Les hemos puesto un Skype, una aplicación de videoconferencia, dentro de un proyecto que lideraba la UDP, la Unión de Pensionistas de España, y fue verdaderamente impresionante, porque nosotros pensábamos a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ellos descubrieron cómo usar la videoconferencia, ¿no? No como nosotros la usamos en una relación en el trabajo, pues para tener una reunión con la gente en Barcelona o lo que sea, ¿no? Sino que yo recuerdo una conversación con una señora mayor que decía, no, yo es que ahora cocino con mi hija, que vivía en Polonia. Claro. Porque nosotros decíamos, pero ¿qué carajo gastan tanto tráfico? Claro. Pues la tenía abierta 2 o 3 horas mientras cocinaba y veía a la hija. O sea, había descubierto qué es lo interesante de Internet para ella. No era ver un medio online, el país.es, el mundo.es, no era prepararse las vacaciones como nos ponemos todos a buscar información, no, era ¿no? Entonces la gente mayor, insisto, es mayor, hoy día es activa, tiene salud, y sabe lo que quiere cuando tú le pones una herramienta, ¿no? O sea que probablemente hay una dificultad extra para acceder a ellos, pero saben usar Internet.
Sin duda, pues con esa reflexión nos quedamos. Aquilino Antuña, fundador de Quantis, Grupo Eurona, Ignacio Sanchís, director de negocio de Hispasat. Muchísimas gracias a los dos, bueno, por acercarnos una tecnología invisible, usted lo decía, está ahí arriba, no la vemos. Los tenemos por ahí esos dos satélites ahí arriba prestando ese servicio al que tiene derecho, sin duda, todo el mundo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos dentro de un momento y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos en esta noche de miércoles 11 de abril, Jornada Internacional o Día Mundial del Parkinson. Recordarán que buenos representantes de la Asociación Parkinson Asturias estuvieron con nosotros hace precisamente una semana, ya que hoy, bueno, pues pueden imaginarse, todos los compromisos de agenda pues les han dejado, bueno, pues prácticamente agotados y sin hueco para poder estar con nosotros. A lo largo de la jornada, tanto de hoy como de ayer, hemos estado emitiendo un vídeo duro, pero un vídeo necesario de ver, bueno, y que nos muestra pues esa realidad del Parkinson, de los afectados por esta enfermedad y también de sus familiares. Hoy, dentro de Espacio Inclusión, vamos a hablar sobre el autismo. Bueno, y para hablar sobre el autismo esta noche se encuentran con nosotros miembros de la asociación ADANSI, Asociación de Familiares y Personas con Autismo en Asturias. Más concretamente, y paso a presentárselos, está con nosotros su presidenta, Carmen de la Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y frente a ella, Alejandro Fernández, usuario de ADANSI. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Alejandro Fernández fue diagnosticado con autismo en segundo de la ESO, cuando cursaba segundo de la ESO, hace aproximadamente 15 años, ¿verdad, Alejandro? Más o menos. Bueno, pues él ha finalizado recientemente el grado de Historia en la Universidad de Oviedo. Bueno, vamos a hablar con ellos acerca del autismo. ¿Cuál es la realidad del autismo a día de hoy? Bueno, acabamos de pasar por el Día Mundial de Concienciación del Autismo, el 2 de abril, y tenemos las experiencias en relación a ese día muy recientes. La realidad es que nosotros desde las asociaciones consideramos que avanzamos muy despacio, que nos gustaría pues que las reivindicaciones que todos los años se hacen el Día Mundial de Concienciación del Autismo fueran distintas, que lo que reivindicamos el año pasado, pues este año se hubiera logrado un poquito, y que lo que se reivindica este año, pues el año que viene tuviéramos algo conseguido. Y estamos viendo que eso no está pasando. Entonces la realidad del autismo es que sigue siendo un trastorno neurológico de causas genéticas muy desconocido, en el que la administración pública, tanto sanitaria como social, nos deja a las familias un peso muy importante a la hora de abordar ese trastorno y que tiene una carga familiar que deja a las personas que están afectadas de ese trastorno y a sus familias en una situación muy delicada. Claro. Alejandro, ¿cómo es el día a día de una persona con autismo? Bueno, desde mi caso es que, bueno, solo podría hablar de mi caso porque cada caso es un mundo, no hay un patrón homogéneo. Yo en mi caso es, bueno, tienes unos intereses muy generalmente restringidos y sigues generalmente una organización muy estricta de toda tu vida en el día a día. A tal momento es el momento de desayunar, tal momento de hacer cada cosa, tienes tus tiempos, a veces no lo haces tú, te lo hacen o lo haces tú mismamente. Luego, dificultad sobre todo en relación social. Bueno, yo ahora menos, pero antes sí, porque no casan intereses muchas veces, ves a los demás de otra manera, etcétera. Bueno, decíamos, hay un gran desconocimiento sobre el autismo, ¿no? Parece que es una palabra que engloba como muchísimas cosas, cuando
si bien es verdad lo que dice Alejandro, ¿no? Cada caso es particular, cada caso es distinto, pero se tiende a generalizar, quizás. Sí, es que es un trastorno muy complejo, ¿no? Y más ahora, porque hasta ahora había casi que una línea que diferenciaba el autismo del Asperger, Sí. que es un poco quizá el perfil en el que vamos a poder situar a Alejandro, ¿vale? Claro. Pero ahora, con las últimas novedades del manual diagnóstico del DSM-5, que es como se llama al manual por el que se guían los patrones psiquiátricos a la hora de hacer las valoraciones, ahora el Asperger se está obviando, se está incluyendo dentro de lo que son los trastornos de espectro del autismo, y entonces a todo se le va a llamar trastorno de espectro del autismo, se le va a llamar TEA. Tanto a un niño o adulto con autismo, con una discapacidad intelectual que no pueda alcanzar lenguaje oral, como a Alejandro se le va a llamar TEA, trastorno de espectro del autismo. Eso va a generar mucha confusión también, Sí, sí. porque ni van a tener las mismas necesidades, ni van a tener la misma vida a nivel de funcionalidad, aunque sí van a compartir los mismos rasgos. Tanto Alejandro como una persona con autismo con discapacidad intelectual tiene problemas en la comunicación, tiene alteraciones a la hora de relacionarse socialmente y tiene intereses restringidos y estereotipados. Son las tres claves que van a compartir absolutamente todas las personas que puedan ser diagnosticadas con un trastorno espectro del autismo, aunque luego a la hora de desarrollar sus vidas, pues van a ser muy, muy, muy distintas. No obstante, Alejandro, acabaste historia. Sí. Quiero decirte que no lo acaba todo el mundo. Bueno, fue lo que siempre me gustó, es mi interés restringido, uno de mis intereses restringidos. Claro. Mira, a mí particularmente me hubiera encantado hacer historia. Yo el tiempo que no estoy aquí me paso leyendo libros de historia y viendo Canal Historia, todo, y sin embargo nunca pude. Fíjate, tal cual. Bueno, ¿hay cuantificados cuántas personas en Asturias? Nos encantaría que hubiera, pero no hay ni en Asturias ni en ningún sitio de España todavía una estadística, un estudio sociodemográfico de cómo está afectando el trastorno de espectro del autismo a la sociedad, ¿vale? Lo que sí sabemos es, por ejemplo, número de alumnado, no exacto, pero sí te puedo avanzar que en Asturias puede haber unos 1.500 alumnos con trastorno de espectro del autismo. En España supondrían 80.000, 90.000 alumnos con trastorno de espectro del autismo, que ya es una cifra importante que creo que habría que tener en cuenta. No hay partidas presupuestarias para el autismo en España. ¿Por qué? No lo sé. Porque no se contempla como un problema de salud pública. Porque no es un trastorno, pues como antes dijimos, de origen genético, sí, y con una carga importante a nivel neurológico, pero no se está tratando con la seriedad que consideramos que habría que tratarlo. Se está dejando el peso a las familias. Arréglate como puedas. Entonces no tenemos esa posibilidad de tener los recursos que realmente las familias necesitan en todo momento. Es verdad que hay momentos puntuales en la vida de esa persona con autismo que vamos a poder encontrar apoyo en la administración. Por ejemplo, de 0 a 3 años, sí, hay convenios de atención temprana para que las personas que tienen un hijo con autismo en edades muy pequeñas, sí, dispongan de intervención gratis. Voy a ponerlo entre comillas, porque no todos los niños en Asturias de 0 a 3 años están pudiendo disponer de esa intervención. Vale. Y luego, a partir de determinadas edades, cuando el adulto con autismo no es funcional, va a tener una plaza de atención en centro de atención integral o en una residencia. Y voy a volver a ponerlo entre comillas, porque no siempre la especialización que necesita el autismo, no siempre lo va a encontrar en una unidad generalista. Necesitaríamos más plazas nosotros gestionamos desde Adansi una residencia y un centro de atención integral que están saturados desde el primer día y que necesitamos más plazas y no tenemos. Tenemos lista de espera desde bebés hasta adultos. Tenemos lista de espera en todos los servicios. Somos una asociación de padres que no damos para más. Bueno, hablamos posteriormente, si les parece, de la asociación. ¿A qué edad o en qué tiempo se diagnostica, por lo general, el autismo? Bueno, cada caso es distinto porque desarrolla en el entorno una sintomatología que cada pediatra o cada guardería o cada familia va a poder verlo de una manera u otra. Es distinto, ¿vale? Pero en este momento
se puede diagnosticar, no voy a decir diagnosticar, se puede hacer un análisis de una sospecha de autismo a partir de los 8 meses, 6-8 meses. Nosotros tenemos un programa en marcha que es pionero en España, que es la detección de sospecha de autismo, por el que están pasando los bebés que nacen en las familias de la asociación. Y se puede detectar una sospecha de autismo con 6-8 meses. ¿Y cómo se detecta? Porque hay, es muy guapa esa pregunta, porque hay una tecnología que se llama el Tracking Ace, seguimiento de la mirada, a través del cual se puede exponer a ese bebé con 6-8 meses, se puede exponer a unos estímulos visuales y tú vas a poder leer dónde miró ese niño con la retina, ese bebé, dónde miró cuando les pusimos a unas imágenes que pueden ser, pues, su logopeda saludándole, su madre llamándole la atención, un perrito, dónde mira. Y en función de dónde mira, y más que nada dónde no mira, hay un software que determina si esa mirada es una mirada dentro de un desarrollo típico o es una mirada que puede ser sospechosa sospechosa de tener un posible autismo. Claro. Bueno, Alejandro, me decías que las relaciones con compañeros, con demás personas, han ido mejorando a lo largo del tiempo. Es decir, en la universidad fuiste un alumno más, me imagino. Sí. ¿No? Claro. ¿No antes, entonces? No, antes también. Antes también, solo que fui más yo el que se cerró, porque no casaban mis gustos con el del resto de la gente. Veíalos en ese momento un poco inmaduros, pero bueno, yo no seguía el esquema, el patrón que podemos decir que era típico, entre comillas, así que luego en la universidad, como ya estás en un entorno en el que, en teoría, eliges lo que quieres hacer, en teoría, recalco lo de eliges lo que quieres hacer, ya la presión es menor. Y bueno, yo no tuve mucha presión porque siempre tuve mucha autoestima y un alto concepto de yo mismo, y el colegio siempre estuvo dispuesto a ayudarme, siempre me ayudó en todos los posibles problemas que pudieran surgir y no hubo problema. Por desgracia, tengo compañeros de la asociación que no tuvieron tanta suerte. Bueno, hablamos de la asociación. ¿Qué ofrece, al margen de este programa, nos comentabas, Carmen, pionero en España? Bueno, entiendo que cuando se detecta o hay la sospecha en un bebé, en un niño de corta edad, o en un niño ya, como fue el caso de Alejandro, un poco ya más para arriba, habrá una gran desorientación quizás porque no todo el mundo pues está al cabo de la calle de este tema. Me imagino que lo primero que harás será ir a internet, escribir autismo, a ver qué sale, te llenarás la cabeza de datos, te harás una idea. Bueno, supongo que lo primero que haréis será informar. Claro, sí. Es un momento muy duro, ¿eh? El momento de recibir el diagnóstico de que tu hijo tiene autismo es un momento difícil que no se olvida. Claro. Es un antes y un después en tu vida. Como madre yo lo puedo contar, Alejandro lo puede contar como él lo vivió en primera persona. Pero al margen de ser duro, es un alivio. Porque es el inicio de un camino y es el dejar atrás la incertidumbre. Claro. Cuando las personas llegan a Dansi, no es el primer día que han visto que hay algo que les llama la atención de su hijo, o no es el primer día que de repente se les pasó por la cabeza o que alguien detectó una sospecha. Ya han dado muchas vueltas. La gente cuando llega a Dansi es porque ya no le queda, es como que todo lo demás me ha indicado que solo me queda esto, ¿no? Claro. Nadie quiere ser socio de una asociación de familias y personas con autismo. Eso no es bonito para nadie. Entonces llegan para dar una respuesta que todavía quizá en el entorno no han encontrado o que ya vienen con un diagnóstico y que necesitan una respuesta. ¿Qué les podemos ofrecer en la asociación? Pues ese conocimiento, esa experiencia. Adansi tiene 26 años ya desde que se fundó en Asturias, con lo cual las personas que trabajan en Adansi, es que hay personas técnicos
que llevan 26 años en Adansi. Que han crecido con la asociación. Claro, entonces hay un prestigio a nivel de profesionalización de los técnicos. Hay gente muy importante, de mucho peso, incluso a nivel nacional, y eso pues repercute en una buena gestión de los problemas que puedan tener cada familia en la medida en la que nos los traslada. Entonces lo que ofrecemos es esa información que necesiten en ese momento, la intervención y los servicios que en ese momento la persona con autismo necesita, y las orientaciones y las pautas que la familia necesite. En cada momento pues cada uno va a tener una necesidad. No con la calidad que quisiéramos, porque no damos abasto. Lógico. ¿Cómo ponerse en contacto con Adansi? Hay una página web que se llama adansi.com y... no, adansi.es, perdón. Vamos a verla escrita en pantalla, adansi.es. Y tenemos 3 sedes, bueno, hay 2 sedes que son las más grandes en Gijón y en Oviedo, y también tenemos un despacho en un edificio en Avilés. Y bueno, a través de los teléfonos pues tenemos un horario prácticamente comercial, como cualquier otro servicio al ciudadano. La primera consulta está subvencionada, financiada, y no ocasiona ningún coste para ninguna familia. Eso supone que, bueno, pues que van a poder tener ese primer contacto con la asociación de forma totalmente gratuita, y luego pues en función de las necesidades que tenga o de los servicios que vaya a poder utilizar, veremos en qué medida pueden estar financiados o no. La mayoría de los servicios de Adansi no están financiados, la mayoría tenemos que pagarlos las familias. Claro. Bueno, perdón, Carmen, Alejandro, recientemente en prensa, bueno, salió un caso, de una madre con su niño pequeño en un conocido centro comercial de Avilés. Parece que tuvo un problema con el personal de un jardín de infancia, llamemos así, bueno, con unos columpios y demás. Estos casos que vemos y nos parecen muy llamativos en prensa, desde vuestra experiencia, ¿son casos aislados o lamentablemente el desconocimiento quizás de la gente, no la mala fe, no vamos a presuponer mala fe en nadie, ¿no? Pero ese desconocimiento hace que esto sea algo común? Yo creo que es el desconocimiento el problema fundamental, y la falta de concienciación. Y hablando noticias, también vi yo una en León, a un chaval le tiraron arsénico, a un síndrome de Asperger. Tenía una connotación distinta. Sí, era una situación de acoso, fue Claro. más de acoso escolar o de violencia, pero en el caso del dicho de Avilés, yo creo que es problema de concienciación y desconocimiento. Hay una ventaja que no es una ventaja, que es que el autismo no se ve. No hay un factor físico. Claro. Jamás un personal de ningún jardín de infancia hubiera increpado a una madre con un niño que tuviera un aspecto físico que hubiera determinado que tenía una discapacidad. ¿A que no? Ese es el problema del autismo. Por eso no se comprende en los colegios, no se comprende a nivel social, no se comprende en las administraciones públicas. Eso es una ventaja, que a nivel visual no haya un defecto físico, claro. Pero es una desventaja. Es una desventaja, sin duda. Pues con esa reflexión nos quedamos. Carmen de la Rosa, presidenta de Adansi, Alejandro Fernández, usuario de Adansi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acercarnos, bueno, aunque sea brevemente, la realidad del autismo, que como decimos siempre, administraciones de este país, no debe de haber españoles de primera ni de segunda. El artículo 1 de la Constitución lo pone bien clarito: todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones. Está escrito, solamente hay que aplicarlo y tener ganas de ponerlo en marcha. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias. A vosotros. Nos vamos, un momentito, publicidad, y volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues llegando ya o atravesando el ecuador del programa de hoy, es tiempo para hablar de dudas vecinales, como
reza el cartel, hoy Dudas Vecinales, de la mano de Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, calle Jersey City de Oviedo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Todo bien, me imagino. Bien. Perfecto. Bueno, el otro día salí a colación y me quedé con la duda. Y dije, bueno, la próxima semana que vea a Roberto le pregunto. ¿Hay comunidades que no tienen administrador? Sí, hay comunidades, sí, hay muchas comunidades que no tienen administrador. La ley no obliga a tener administrador, sí obliga a tener presidente y a partir de ahí ya es la propia comunidad la que decide el resto de cargos de junta rectora, vicepresidente, secretario, administrador, que si no existen como tal definidos en otras personas distintas, al final sería el propio presidente quien las lleva a cabo. Pero sí, existen muchas, pequeñitas. ¿Y qué ventajas tiene para una comunidad tener administrador? Más allá de la experiencia como vosotros que lleváis, bueno, pues 15 años, ¿no? De experiencia en... a ver, son muchas las ventajas. Sobre todo, fundamental, insisto, en que el administrador sea colegiado. El hecho de ser colegiado, pues bueno, tiene consigo muchas ventajas de cara al administrado en cuanto a formación, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a numerosas cuestiones que tienen que ver con aquellos que no están colegiados. El hecho de tener administrador, toda la normativa que existe, todos los cambios que tienen que ver con las comunidades, todo, todo lo que tenga que ver con la comunidad, al final siempre va a haber una persona que les oriente y les haga tomar las decisiones, pues con el mayor número de elementos posibles para que ellos definan pues ese acuerdo lo más apropiado posible. Son muchas las ventajas. Claro. Bueno, por otra parte, tiempo de frío, tiempo de calefacciones. ¿Aumentan las comunidades con tema de pellets, compostaje, pues digamos combustibles que antes no conocíamos prácticamente? Bueno, por un lado hay una cuestión que cuando el edificio existe como tal es previamente el constructor elige una forma de instalación y esa instalación al final nosotros, aunque la queramos cambiar o no, pues es la que tenemos y agotamos la vida útil de la misma. Entonces, en el momento que había repunte de construcción, pues sí que afloraron muchos sistemas y dependía un poco del arquitecto que tenía el constructor. Ahora mismo lo que tenemos es lo que existe, entonces cuando algo falla, pues sí que procederemos a su cambio. ¿A qué cambio nos iríamos? Pues puede ser a pellets, puede ser al sistema de gas con bombas de calor. Sí. Hay una serie de elementos que antes no existían, tenemos una serie de mecanismos que, en un momento dado, pues contrastan un poco las necesidades de la comunidad y adecuarlo a lo que nosotros realmente queremos. Pero existen muchas posibilidades y todas ellas están contrastadas y son, totalmente válidas cualquiera de ellas. Hablábamos el otro día de qué ocurre si, por ejemplo, un temporal, como el temporal Bruno que tuvimos hace unos meses, te rompe una ventana de casa, te rompe el cristal de una ventana, me señalabas, hay que acudir al seguro. Vale, pero en el caso práctico, ¿cuánto tarda el seguro de media en pagarte, un tema como este, la rotura de una ventana? No hay un tiempo definido, hay veces que tarda un poco más y un poco menos, depende un poco la compañía, depende del perito, depende del informe que haya facilitado, si estamos conformes con ese informe, entonces, no hay un tiempo definido. Sí es cierto que cuanto más recto y más a favor estemos de todo lo que haya pasado, que lo contaste el perito, pues más rápido va a ir. También hay situaciones en las que no podemos estar pendientes de que nos autoricen o no nos autoricen, por ejemplo, que rompa una ventana no quiere decir que hasta que se resuelva vamos a estar con la ventana rota. O bien reclamamos que la reponga el seguro, o bien nosotros la reparamos o la reponemos con las pruebas de haberlo hecho y luego reclamamos esa reposición. Claro. Entonces no podemos estar eternamente esperando por algo que hace falta que se lleve a cabo. Claro. Ellos son conocedores de todo ello y al final nunca nos ponen palos en las ruedas, digamos, para que no se produzca. Pero si fuera el caso de que se dilatara, nosotros también podríamos llevar a cabo, porque dentro de las coberturas del seguro, en casi todas ellas existe la posibilidad o que repare el seguro o nosotros tener una cantidad para elegir un reparador o una defensa jurídica. Claro. Si vemos que no estamos del todo contentos con las actuaciones que ellos llevan a cabo, tenemos unas herramientas que nos brinda el seguro para ir también contra ellos o actuar por otro lado, llevarlo a cabo y luego reclamárselos. Claro.
Bueno, por otra parte, vamos a ver si se puede, o te voy a preguntar si se puede realizar el cierre no permanente de una terraza. Es decir, tenemos una terraza en una habitación, la ventana da a terraza, con unos cuantos metros cuadrados, pero como el tiempo en Asturias no invita mucho a tener aquel espacio abierto, dices, bueno, voy a cerrar. Vale, no puedes cerrar sin el permiso de la comunidad, cerrar en forma de cristal, correcto, galería. Sí, sí. ¿Se puede cerrar de forma no permanente, es decir, con una especie de persiana de plástico como las que tienen algunas terrazas de cafeterías que vemos por Oviedo, por Gijón, Avilés, de tal manera que tú puedes recoger cuando quieras ese cierre, queda arriba oculto y cuando quieres lo bajas? A ver, a priori tiene más posibilidades de permiso algo temporal que algo permanente. Y tendremos que dar cuenta a la Junta de Propietarios, se afectaría pues, bueno, al uso de un elemento común, habría que definir cuál es la instalación, en qué características tiene, y con eso pues, bueno, la Junta de Propietarios ser conocedora de esta instalación y luego ponerlo en conocimiento del ayuntamiento técnico competente a nivel también de consejería si hubiera alguna puntualización a esta instalación que hiciera que no pudiéramos desarrollarla, pero siempre ponerlo en conocimiento Junta de Propietarios y organismos competentes, siempre. Claro. Más que nada, pues bueno, pues tener la certeza de que podemos llevarlo a cabo y si hubiera algún pero, pues bueno, hacer caso a ese pero y bueno, llevarlo a cabo pues conforme al mayor consenso posible y cumpliendo normas siempre. Y no arriesgarnos a una sanción, ¿no? Efectivamente. ¿La sanción sería económica o acabarían por decir retíralo? Existen los dos casos, en la que te dan un tiempo de resolución y si no retirar, y en el supuesto de incumplir, pues sanción económica. Depende un poco de lo que se haya hecho, cómo se haya hecho y después en el momento que se abra expediente, todo el recorrido del expediente pues dará lugar a uno u otro. Claro. Los vecinos que nunca van a las reuniones de la Junta de Propietarios, ¿deben de darse igualmente por enterados de los acuerdos que allí se adoptaron? Sí. A ver, la Junta de Propietarios debidamente convocada al final faculta a todos los propietarios que consideren de ir, pues bueno, la asistencia a la Junta de Propietarios, que por supuesto no es obligatoria, y aquellos propietarios que no acudan están obligados pues a los acuerdos que se han tomado debidamente en la Junta de Propietarios. Entonces el no acudir no estás incumpliendo nada, es un derecho que tienes, lo que pasa es que no te exime de los acuerdos. Esos acuerdos, pues bueno, no participas de ellos, y en cierta medida, pues bueno, los que se lleven a cabo vayan a favor de lo que querías o no querías, como el lugar donde se celebran no estabas, pues al final no puedes hacer mucho para cambiarlo, porque o bien delegas el voto, en otro no acudiendo puedes hacer el voto, o bueno, pues nada, estás sujeto a lo que acuerde la Junta, no queda otra. ¿Va mucha gente a las reuniones de propietarios? Bueno, no... Depende un poco el asunto que tratemos. Del orden de menos del 50% están acudiendo, por regla general, salvo algo que tenga que ver pues con una instalación de un ascensor o algo que afecta a todos, que esa junta va a ir más gente, por lo normal está yendo pues bueno, un 30%, un 40%, 100% nunca se nos da al principio cuando se constituye la comunidad, y digamos que siempre va de más a menos hasta que se ancla en un punto que ronda pues el 30-40% de propietarios, y por ahí nos vamos. ¿Y hay algún perfil de asistente, quiero decir, de algún rango determinado de edad, más bien mayores que jóvenes, más hombres que mujeres? No lo sé, estoy... Bueno, sí es cierto que son más los mayores que los jóvenes. Eso sí que el público asistente sí que se nos da esa circunstancia. Y luego, en cuanto a género masculino, femenino, bueno, tenemos una comunidad que solo bajan mujeres. ¿Solo? No sé por qué coincide, pero bueno, solo baja un hombre y luego como 20 mujeres o así, y eso en una en concreto, no es extrapolable a otras comunidades. Tenemos, bueno, presencia por igual, quiero decir, puede ser un poco más mujeres, un poco menos, pero sí que es de hacer una distinción, más gente mayor que más gente que joven. Bueno, pues Roberto, antes de finalizar, quería preguntarte lo que te preguntaba hace un mes, bueno, o aproximadamente un mes. De Navidad bien. Sí, bueno, muy bien. Ya nos quedan un poquito lejos. De Reyes bien también, me imagino. Sí. Y tú te acordaste de todos cuantos te tenías que acordar, ¿no? Para Reyes, me imagino también. Creo que sí, o por lo menos nadie me llamó hasta la fecha diciendo... Nadie reclamó. Bueno, pues si esa reclamación se produce, vamos a ayudarte con el juego del volcán, con el que puedes ganar una de estas joyas de acero
Steel Jewels Anarchy, marca Anarchy, cuyo distribuidor oficial se encuentra en la plazuela de San Miguel número 1 en Gijón. Bueno, ¿cómo participar? ¿Cómo ganarla? Bueno, pues superando el difícil reto del volcán. Bueno, Roberto, creo que es la primera vez que vas a participar en el mismo. Coge el volcán con una mano, la parte, esa parte, no todo, solo la marrón, dejamos la base verde, y eliges un color de ficha, naranja, amarillo o verde, verde en este caso. Eliges una ranura e introduces la ficha en ella. Si salta la roca volcánica, premio, y eliges un... hasta el fondo. Nada, no hubo suerte, no ha podido ser en esta ocasión, pero eso sí, quedamos emplazados, si te parece, para la siguiente. Y como buen explorador de las comunidades de vecinos, en este caso, deberás de hacerte con el preciado premio del volcán. Roberto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta dentro un momentín. Bueno, continuamos. A finales de la semana pasada se presentó en Oviedo, bueno, pues este libro, Diario de campaña de un médico de batallón. Bueno, pues un libro que trata acerca de la División Azul, acerca de algunos de sus integrantes. El tema de la División Azul, que lo abordamos hace ya unos meses, cuando nos dimos un paseo por la historia, vamos a tratarlo desde una perspectiva no solo histórica, sino también literaria, y para ello se encuentra con nosotros, y de paso le devuelvo la obra, el editor de la misma. Bueno, él es Vicente San Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a tú y a tu audiencia. Gracias. Y frente a él, bueno, pues el presidente de ARES, de la Asociación de Reservistas en Asturias, Benigno Maujo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que colaboran ustedes en la edición de este libro. Bueno, Vicente, Benigno, ¿qué nos encontramos en Diario de campaña de un médico de batallón? Bueno, como preámbulo, decir que bueno, la Biblioteca del Guripa es una editorial especializada en memorialística divisionaria, es decir, en libros de memorias de personas que estuvieron allí y que o bien en forma de diario o en forma de memoria escribieron acerca de su experiencia. En el caso de Diario de campaña de un médico de batallón, es una obra excepcional en el sentido de que es un diario. ¿Qué diferencia un diario de unas memorias? Un diario es como un dietario del día a día de la permanencia de una persona como José Luis Cáceres García de Viedma en 13 meses que estuvo en el frente norte de la Segunda Guerra Mundial con la División Azul. Entonces es el día a día, hay días más azarosos, hay días más tranquilos, más sosegados, pero es un dietario que tiene un valor porque es inédito, pero aparte de que es un texto no escrito para la posteridad o para ser editado, es un texto íntimo, privado, personal del médico, del Brigada Sanitario Cáceres García de Viedma, escrito para su propio consumo, el consumo propio de él. Las memorias, sin embargo, son pues a posteriori, con 20, 15, 10 años, con lo cual la memoria ya es una memoria reconstruida, o sea, cuando tú escribes un diario, escribes del día a día. Entonces, una memoria ya es lo que tú recuerdas de 15 años atrás, pero también modificado por las lecturas que has hecho, por la información que has ido acumulando. Entonces ya es una memoria construida, es una memoria... Entonces este libro es un diario de campaña, por eso se llama Diario de campaña. Entiendo que son diarios no retocados, según los escribió. De esta manera hay días en los que supongo que habrá muchísima actividad y otros días que serán, bueno, pues más monótonos o mucho más tranquilos. En efecto, yo creo que esa es una de las principales virtudes del libro, que es el respeto fiel, absolutamente fiel a la voluntad del autor, del doctor Cáceres. De tal forma que los diarios son lo que escribe es lo que es. De hecho, hay una frase que me gustó en una de las críticas del libro. Se dice que son diarios de combate,
con todas sus aristas y sus dilemas morales. Nada que ver con la geografía ni con el sectarismo doctrinario. Tal vez no cuente todo lo que pasó, pero lo que cuenta sí que pasó. Es decir, que la pulcritud es absoluta. Y además, para garantizar pues, el rigor histórico, la aportación de la Biblioteca de Guripa yo creo que fue notable, puesto que están anotados los diarios, anotados, sin tocar los diarios, anotados, con anotación aparte, por el máximo historiador e investigador español en la División Azul, que es Carlos Caballero Jurado. Bueno, ¿por qué tantos libros sobre una división de un país no beligerante, en este caso en la Segunda Guerra Mundial? Y hay mucha más literatura sobre esta división que sobre cualquiera de las divisiones de los países que participaron con todas las de la ley, digamos. Primero, bueno, hay que decir que el tema Segunda Guerra Mundial y el tema Wehrmacht y Frente Ruso tiene mucho tirón de lector, o sea, no solo División Azul, cualquier libro que saque sobre la Segunda Guerra Mundial tiene mucho más tirón, por ejemplo, que la Guerra de la Independencia o las guerras carlistas, eso es de entrada. Luego, sí que hay una gran proliferación de literatura propia de División Azul, porque debe ser la división más culta y más intelectual de la historia del ejército español, porque hay que pensar que la primera remesa, en el año 41, fue casi copada por falangistas, pero también por muchos de ellos eran universitarios, era gente del SEU, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de aquí de Asturias, de Valladolid, de otros sitios. Era gente de un nivel, por ejemplo, Cárceles García Viedma era médico y sirvió como brigada, no era ni siquiera oficial médico, era brigada, pero luego estaba Dionisio Ridruejo, era soldado, Guripa, estuvo Fernando Castilla, Álvaro de la Iglesia, es decir, hubo gente muy brillante profesionalmente y como literarios que escribieron sobre la División Azul. Luego la División Azul, claro, es interesante también porque, bueno, ideológicamente hay como, dentro de lo que es la batalla cultural, la batalla de los relatos sobre la historia, pues claro, la División Azul es es lo más cerca que España pudo estar de la Segunda Guerra Mundial, de ser aliado de Hitler en contra de lo que fueron los aliados, ¿no? Aunque hay que decir que la División Azul, la base ideológica de la División Azul fue la lucha contra el comunismo, nunca luchó contra ningún ejército aliado, o sea, no luchó en frentes como Italia, Normandía, luchó simplemente en el frente norte, fue retirada en el año 43, oficialmente, formalmente, y ya digo que la base ideológica era la lucha contra el comunismo, que muchos de los integrantes habían combatido en la guerra civil y otros no lo habían podido hacer por edad o por situación geográfica y quisieron de esa manera contribuir con su esfuerzo personal a esa lucha contra el comunismo. Entonces todo eso, ese magma ideológico, pues hace que sea atractivo, porque estamos hablando de 47.000 voluntarios. Sí. Quiero hacerles dos preguntas que supongo que ya les habrán hecho, bueno, pues en muchísimas ocasiones, porque se repiten constantemente. ¿Voluntarios o forzosos quienes se integraban en la división? No, hasta donde está investigado y como se decía antes, decía Vicente antes, hay abundantísima literatura histórica sobre la División Azul. La División Española de Voluntarios, no olvidemos que era la denominación oficial, la inmensa mayoría fueron voluntarios, estaba formada por voluntarios. De hecho, voluntarios eran los oficiales y los guripas. Los guripas eran, como decía Vicente, de un nivel intelectual altísimo, en la mayor parte de los casos, o en una gran parte de los casos, y se dieron hechos además donde oficiales que estaba el cupo cerrado, que eran los únicos profesionales que fueron a la División Azul, los oficiales, que estaba el cupo cerrado, se enrolaron voluntariamente como soldados, como guripas. Renunciando al cargo. Yo creo que la División Azul, como casi todo, o como todo, hay que verlo desde varios puntos de vista, y uno sobre todo es del rigor histórico y la objetividad. Y sobre todo con la distancia que da la historia, no viéndola con la lupa pequeña de lo mediocre. Y sobre todo en este caso, siendo como fue una división española de voluntarios que llevaban cosida la bandera nacional en su bocamanga, debemos verlo también con generosidad. No olvidemos que la División Azul, de los 47.000 efectivos que tuvo, sufrió más de 5.000 bajas, 5.000 caídos, 5.000 muertos, bajas más de 8.000,
Y no olvidemos también que recibieron más de 2.500 condecoraciones. Creo que esa generosidad también hay que verlo, y creo que el dilema de voluntarios y forzosos está despejado desde el punto de vista de la investigación histórica. Claro. Voluntarios. Voluntarios. Por otra parte, enrolada dentro de lo que era el ejército alemán, figuraba como una de las divisiones estándar de sus cuerpos de ejército, como división número 250 de la Wehrmacht. ¿Se les puede dar el apelativo de nazis a los integrantes? Bueno, vamos a ver, esto es un argumento contra la División Azul muy utilizado, porque, bueno, la mayoría de testimonios, cuando uno lee, se toma la molestia de leer memorias como estas o otras como estas, se da cuenta que la mayoría de integrantes era gente que eran cristianos. De hecho, en el libro este salen continuamente, en el diario, pues me voy a rezar el rosario, sí. O sea, que parece la gente de humanismo cristiano. Todo lo que es el racismo y todo lo que es el paganismo nazi les era bastante ajeno. Lo que sucede es que, bueno, en aquella época Hitler, o la Wehrmacht alemana, donde se integró la División Azul, era muy admirada. Era muy admirada porque el año anterior había conquistado Francia, había conquistado media Europa o casi toda Europa. Era muy admirada desde el punto de vista militar, puramente militar. El régimen de Hitler había ayudado a la España nacional de Franco. De alguna manera tenían una relación de quid pro quo, tú me ayudas, yo te ayudo. La División Azul se formó por voluntarios que admiraban al Heer alemán o la que era lo que era el empuje alemán de la época, y eran nazis. Bueno, sí que te puedo decir que no hay ningún soldado español integrado en la División Azul condenado por crímenes de guerra. Quería preguntarles, la guerra del frente ruso en la literatura está, o en la historia está, quizás fue el escenario mayor salvajismo de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna acusación por parte de las autoridades soviéticas hacia un mal comportamiento con prisioneros, población civil, o hay una hoja de historial completamente limpia? En absoluto. La División Española de Voluntarios tiene un historial absolutamente limpio, y lo digo otra vez asomándose a las investigaciones históricas. Es más, se caracterizaba básicamente por el confraternizar, a veces de manera excesiva, con los rusos, sobre todo con las rusas, y bajo ningún concepto tuvieron ninguna acusación de nada. De hecho, la División Azul no, estaba integrada en el Heer, no estaba integrada en las SS, en las Waffen-SS, y por otro lado, ninguna acusación, ni atisbo de ella siquiera, ni en Nuremberg, ni en ninguna otra, ni siquiera en ninguna obra escrita. No, pero además, una cosa, en el libro este concretamente, que es un médico, el médico que escribe un diario, o sea, que no conoce nada de, él no habla nada de Auschwitz, no lo conoce, si no lo hubiera escrito, es su diario privado de él. O sea, que primero no escribe nada de eso, no lo conoce, estamos hablando del año 41. Y luego, aparte de él, él continuamente, o habla en bastantes ocasiones, de que él, su función como médico, no solo abarca a la División Azul, él cura enfermos alemanes, cura prisioneros rusos, cura población civil rusa, van mujeres, van hijos, van abuelos, abuelas, con nietos, con hijos, niños pequeños, y ellos comparten su comida y les ayudan médicamente a salvar las situaciones de la guerra que hay. Entonces es una relación. Yo he estado en Rusia, he estado en Leningrado, ahora San Petersburgo, y hemos podido hablar con gente que cada vez queda menos como divisionarios, pero que te dicen, no, la División Azul, los que tuvieron contacto con ellos, yo no voy a decir de caballerosidad, pero sí que distinguían que los alemanes eran de otra manera. Eran de una manera como muy supremacista, como muy racialmente. Les eran adversos, ¿no? Y los españoles eran latinos, los confundían con italianos porque el habla los asimilaban, les parecía un pueblo muy romántico, muy pintoresco, se portaban bien con ellos, no tenían una mala percepción. De hecho, los mismos rusos, hay un monolito en honor a los divisionarios caídos en un cementerio ruso, Mestelevo, y los rusos no solo no lo vejan, ni lo humillan, ni lo pintarrajean como harían aquí en España. Está allí, está impoluto, está perfecto y se puede visitar, yo lo he visitado. O sea, si hubieran sido unos criminales, no
no hubieran No- dejado que no su huella sobraría ese persistiera recuerdo, 70 sin años duda. después. Hasta 40 cementerios, sí, perdón. hasta cementerios en Rusia de la División Azul que están perfectamente visibles y que sea algo, tal vez sea algo impensable aquí. Es decir, os abona la teoría de que, bueno, la teoría no, que es una realidad, que en absoluto la División Azul tuvo ningún atisbo de ningún comportamiento que no fuese el honroso como correspondía a un soldado español. 47.000 integrantes, bueno, con vida entiendo que pocos. Bueno, sí, Quedarán, sí, ¿no? claro, estamos hablando de gente que combatió, que tendrían ahora entre 90 y 110 años. Hay un arco de edad entre los oficiales superiores y los soldados rasos. Pueden quedar cerca, la última vez que alguien me dijo algo, leí algo de esto, menos de 100, 80, 90 Claro. también. Que hay algunos que yo la semana pasada tuve la suerte y el honor de poder hablar con uno de ellos en Barcelona, con 97 años, y ya estuvimos hablando, y es curioso que esta persona había sido paciente del doctor. Se había leído el libro 2 veces, Claro. porque estaba emocionado, porque decía, yo era de la 12 compañía de máquinas que se decía de ametralladoras, del 3er Regimiento Vierna, del 263 de Vierna, y este era el médico. ¿no? Entonces el yo, médico que leer, tenía. leer 70 años después Claro. el diario de mi médico, en el cual habla de mis compañeros, de mi compañía, pues para mí es emocionante, se lo leyó 2 veces, estaba lúcido y lo contaba, y hablas con ellos y dices, no, pues es que no es tan difícil de entender, fuimos allí a luchar contra el comunismo. En Asturias entiendo que poquitos quedarán con vida. Sí, quedan pocos. Yo creo que ahora mismo que deben de quedar 2 o 3, como mucho, y creo que los 2 que hay están en Gijón, además. Están en Gijón. Bueno, pues para finalizar, señalar que las cuestiones históricas hay que verlas dentro del contexto histórico y dentro de la época en la que se desarrollan. Y no solamente fueron españoles los que en este caso fueron voluntarios, también hubo franceses, belgas, holandeses, suecos, daneses, prácticamente 16 nacionalidades. 16 nacionalidades en este caso, si bien muchos países ahora no quieren saber nada de esa colaboración, digamos, de esa aportación a la lucha en Rusia, y bueno, otros en este caso pues recuperan la memoria de sus combatientes. Muchísimas gracias a los dos, Vicente San Juan, editor del libro Diario de campaña de un médico de batallón, Benigno Maujo, presidente de ARES, Asociación de Reservistas en Asturias. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, como gracias les damos también a ustedes por estar una noche más con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Hasta mañana.